Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video para mi canal. En esta ocasión traigo un nuevo video de neurología hablando sobre cefaleas primarias. En el video pasado hablé sobre qué son las cefaleas, sobre algunos datos epidemiológicos, la clasificación en primarias y secundarias, así como también el diagnóstico, y vimos que prácticamente se basa en la clínica, en las características de cada cefalea y en la presencia o no de banderas rojas, de red flags, que estas nos orientarían a una cefalea secundaria. En esta ocasión, en este video, voy a hablar en específico, sobre la cefalea tipo tensional. Entonces, este tipo de cefalea es la causa más frecuente dentro de las cefaleas y pues se caracteriza por ataques de dolor sin náuseas ni vómito. Y como dice pues aquí abajito y como ya lo dije, pues es la causa más frecuente de cefalea. Ojo, es la más frecuente, pero como se caracteriza de no tener acompañantes y que es menos incapacitante que por ejemplo la migraña, pues es de las menos consultadas, puesto que como su intensidad, como lo vamos a ver, va de leve a moderado, pues no es tan frecuente o no es tan común que pues las personas que tengan una cefalea tipo tensional vayan al doctor a consultar por esta, ¿ok? Entonces, ¿qué características tiene este tipo de cefalea? Para empezar, como ya dije, tiene una intensidad de leve a moderada. Es de localización holocraneal o pues también conocida como bilateral, que es prácticamente esto de acá, en ambos lados de la cara. Por eso es holocraneal, o bueno, más que nada se basa en esta imagen que vemos acá, este dolor como en banda, ¿ok? Así, en banda que afecta pues la cabeza. Pero pues también puede en algunas ocasiones llegar hasta lo que es la región cervical, ¿ok? En el cuello, puede llegar hasta esa localización, pero lo más frecuente es esa como localización de en banda. ¿Qué carácter va a tener este tipo de cefalea? Va a ser opresivo. Y también algo muy importante es de que no agrava por actividad o por esfuerzos físicos. Cuando le preguntemos al paciente o a la paciente si al realizar algún esfuerzo físico aumenta el dolor, nos va a decir que no, porque este tipo de cefalea se caracteriza por eso, de que no agrava por actividad física ni por esfuerzos. Además, no tiene náuseas y tampoco tiene vómitos. Y se puede llegar a presentar fotofobia o fonofobia. Es muy importante el O porque en la migraña hay fotofobia y fonofobia, pero eso pues lo veremos en el siguiente video. Aparte tiene una duración de 30 minutos a 7 días y en cuanto al examen neurológico, pues por lo general es normal, ¿va? Entonces, con estas características clínicas de la cefalea tipo tensional, ya podríamos llegar a empezar a hacer un diagnóstico. Esto pues aunado de todo el interrogatorio, así como también pues de la exploración física, para descartar causas de cefalea secundaria. Ahora pasando a la clasificación, es muy importante entender esta, puesto que depende de la clasificación, va a depender el tratamiento que le vayamos a dar a nuestros pacientes. Se va a clasificar en tres, en una cefalea tipo tensional episódica infrecuente o en una cefalea tipo tensional episódica frecuente o en la cefalea tipo tensional crónica. En esta cefalea infrecuente, esta cefalea tipo tensional episódica infrecuente nos dice que existe afectación de al menos un día al mes, ¿va? A comparación de la frecuente, va a existir afectación esta cefalea entre 1 a 14 días al mes, así como también la crónica va a haber una afectación de más de 15 días al mes, ¿ok? Entre 15 o más días al mes. Entonces, la infrecuente, al menos un día al mes de afectación, o sea que existe esta cefalea. La frecuente de 1 a 14 días al mes y la crónica más de 15 días, ¿ok? Y ustedes se van a preguntar, bueno, pero ¿qué es lo que hace que una cefalea cronifique o se vuelva crónica? Pues estos factores de riesgo que vemos acá, no solo para una cefalea tensional, sino también para, por ejemplo, la migraña o las cefaleas trigeminoautonómicas. ¿Qué factores de riesgo encontramos entonces para que una cefalea cronifique o no? Pues por ejemplo, la obesidad, alteraciones del sueño como por ejemplo el síndrome de apnea y hipopnea obstructiva del sueño, trastornos del ánimo, estrés, ansiedad también, dolor crónico asociado, cafeína o fármacos. ¿A qué se refiere esto de dolor crónico asociado? Por ejemplo, en una alteración en la articulación temporomandibular,
Si por ejemplo nos duele ahí, o por ejemplo una alteración o una lesión dental que sea crónica, pues ese tipo de cefaleas, como lo vamos a ver más adelante, es como que de tensión, como de estrés, o sea, todo esto. Entonces, si tenemos un dolor crónico asociado, pues nos puede llegar a generar esta cefalea hipocrónica, ¿ok? Entonces, aquí hay otro tipo, bueno, otra clasificación de estas cefaleas tensionales, pero como vemos, pues está un poquito más extensa y pues no voy a hablar de cada uno de los tipos, pero pues aquí les dejo como tal la tabla por si pues la quieren ver y pues entender un poquito más sobre la clasificación. Pero entendiendo esta que les digo de infrecuente, al menos un día al mes, frecuente 1 a 14 días al mes y crónica más de 15 días al mes, ya con eso nos basta para también dar un tratamiento a nuestros pacientes. Pero entonces ahora pasando como tal a la fisiopatología, ¿cómo va la fisiopatología? Pues bien, aquí les voy a poner la cefalea tipo tensional. ¿Qué es lo que va a ocurrir para que un paciente llegue a esto, a este tipo de cefalea? Pues bien, va a existir principalmente ciertos estímulos, así como también factores genéticos que van a llegar a propiciar a una cefalea tipo tensional. Y también aquí le agregaría como tal al estilo de vida, ¿ok? También le agregaría el estilo de vida. Entonces, y no solo tanto, bueno, no solo para este tipo de cefalea, sino también para las demás, pero vamos a ver que la fisiopatología de la migraña, pues es un tanto diferente. Pero aquí en la cefalea tipo tensional, pues entonces tenemos estímulos, tenemos factores genéticos y tenemos factores en el estilo de vida que van a llegar a propiciar esta cefalea tipo tensional. Vamos a tener que dentro de estos factores de acá, vamos a encontrar que puede existir una tensión muscular, que exista estrés, una mala postura, por ejemplo, al estar sentados o al caminar, factores psicológicos como lo menciono, estrés o ansiedad, así como también alteraciones en la transmisión del dolor y disfunción de los sistemas de modulación del dolor, principalmente dados por lo que es la genética, nos van a llegar a propiciar lo que es la cefalea tipo tensional. Pero quédense con eso que entonces como tal, la suma de los estímulos, de la genética, del estilo de vida, principalmente lo que es la tensión muscular, el estrés y una mala postura, nos van a llevar o nos van a conllevar a una cefalea tipo tensional, ¿ok? Entonces, ya entendiendo la fisiopatología, ahora nos pasamos a los criterios diagnósticos de la cefalea tensional. Y si se dan cuenta, que cómo dividen esos criterios, pues la van a dividir de acuerdo a la cefalea tensional episódica infrecuente o la cefalea tensional episódica frecuente. Pero vamos a ver que lo único que cambia pues es la evolución entre una u otra, que por ejemplo aquí dice pues de que la infrecuente al menos un día al mes, mientras que la episódica frecuente pues como tal dice entre 1 a 14 días al mes, pero es lo que ya les estaba mencionando en las anteriores diapositivas. Pero de ahí todo esto de acá abajo pues es prácticamente lo mismo. Vamos a tener una cefalea, o bueno, características de la cefalea, como por ejemplo una cefalea con una duración de 30 minutos a 7 días, tanto en una como en la otra. Vamos a tener que al menos dos de las siguientes 4 características, como por ejemplo localización bilateral, que es lo que les decía como esta de en banda, así como también una calidad opresiva o tensiva. Ojo, no es pulsátil, es opresiva, o sea, como que si les estuvieran apretando ahí la cabeza a los pacientes, de intensidad leve o moderada y que no empeora a la actividad física habitual, como caminar o subir las escaleras, ¿ok? Después tenemos otros criterios, como por ejemplo que no existen náuseas ni vómitos, ¿va? Como ya les decía al inicio, no existen náuseas ni vómitos, pero sí puede ser asociado a lo que es fotofobia o fonofobia, ¿ok? Tanto en la infrecuente como en la frecuente. Y pues de que no exista otra explicación para este diagnóstico. Entonces, estos serían los criterios diagnósticos de cefalea tensional. Y si se dan cuenta, es con pura clínica. No necesitamos para las cefaleas primarias, como lo dije en el primer video, otros métodos diagnósticos. Simplemente con el interrogatorio, con la exploración física y con las características propias de la cefalea, vamos a llegar al diagnóstico. Y entonces ya pasando al tratamiento para terminar este video, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Pues bien, aquí a la izquierda les puse como de forma general lo que se puede llegar a utilizar en los pacientes. Por ejemplo, en el tratamiento no farmacológico, pues número 1, manejar el estrés, regular el sueño, actividad física,
Actividad física pues de leve a moderada, no tan intensa porque podría llegar a agravar un poco la cefalea en ciertos casos. Así como también la acupuntura se ha demostrado ser beneficiosa en algunos pacientes. En cuanto al tratamiento farmacológico, encontramos distintas terapias, distintos fármacos, como por ejemplo la aspirina o ácido acetilsalicílico a 1 gramo, o también de 200 a 500 miligramos, el paracetamol a 1 gramo, ibuprofeno puede ir desde 400 miligramos o más, metoclopramida, por ejemplo, 10 miligramos, sumado con difenidramina, 25 miligramos, esos pues serían algunos fármacos, ¿ok? Pero también podríamos llegar a encontrar como una terapia, como por ejemplo el ácido acetilsalicílico de 250 miligramos, paracetamol de 500 miligramos y sumado con cafeína a 65 miligramos, así como también un tratamiento preventivo que sería la amitriptilina a 10 miligramos. Pero aquí les traigo un esquema para entender mejor en qué situaciones dar o no dar ciertos fármacos. Este esquema pues lo saqué de la GPC. Entonces, empezando, encontramos de que ya diagnosticamos una cefalea tipo tensional por todas las características clínicas que ya vimos y por descarte de una cefalea secundaria. Entonces vamos a evaluar la evolución o bueno, con qué tan frecuencia aparecen estos tipos de cefaleas. Como ya vimos, se clasifican en infrecuente, en frecuente y en crónica. Para las cefaleas infrecuentes vamos a utilizar analgésicos o AINES, ¿ok? Ojo, muy importante que van a haber dosis, se va a utilizar en menos de 6 dosis por mes. ¿Qué analgésicos o AINES encontramos? Paracetamol a 1 gramo, también podremos utilizar naproxen 500 miligramos o ibuprofeno a 600 miligramos, ¿ok? Cualquiera de estas opciones podríamos llegar a utilizar. De ahí nos pasamos a la crónica, ya después voy a explicar la frecuente. En la crónica hay ciertas cositas que hay que ver. Por ejemplo, aquí en la crónica, el de primera elección son tricíclicos, ¿va? Como por ejemplo la amitriptilina. Entonces, vamos a ver si existen o no contraindicaciones de estos tricíclicos. Si existen contraindicaciones como cuáles, como la cardiopatía isquémica, como la hipertensión descontrolada, la hipertrofia prostática o el glaucoma, no se van a utilizar estos tricíclicos. Entonces, si hay contraindicaciones para los tricíclicos, si sí hay, entonces nos vamos a venir a esta parte de acá y vamos a evaluar en el paciente. ¿Hay depresión o ansiedad? Si no hay depresión o ansiedad, nos pasamos a recomendar ejercicio terapéutico y o acupuntura, que es básicamente lo que les mencionaba aquí de forma general. Todo eso de manejar el estrés, regular el sueño, todo eso es lo que hay que recomendar siempre y cuando tenga contraindicación para los tricíclicos y no tenga depresión o ansiedad, ¿va? Pero, por ejemplo, si tiene contraindicación para tricíclicos y además tiene depresión y ansiedad, ¿qué es lo que vamos a dar? Vamos a dar fluoxetina, ¿va? Es lo que se debe de dar. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa si, por ejemplo, no hay contraindicaciones para los tricíclicos? ¿Qué es lo que hay que dar? Básicamente el tratamiento preventivo que les estaba enseñando hace rato, el de amitriptilina nocturna, iniciar con dosis de 12.5 miligramos con incrementos semanales hasta llegar a un máximo de 75 miligramos, ¿ok? Entonces, así es como funciona el tratamiento. Entonces, dependiendo si es infrecuente o crónica, pues ya va a ser el tratamiento. ¿Y qué pasa con la frecuente? Pues simplemente aquí se evalúa la intensidad. Si va de leve a moderado, como suele ser este tipo de cefaleas, pues se va a utilizar la terapia de los pacientes con una cefalea tipo tensional infrecuente. Si es una cefalea ya de severa, pues se va a utilizar el tratamiento crónico. Entonces, para resumir, en un paciente con una cefalea tipo tensional infrecuente se van a utilizar analgésicos o AINES como paracetamol, naproxen o ibuprofeno. Si es una frecuente de intensidad severa o una crónica, entonces vamos a ver si existen o no contraindicaciones de tricíclicos. Si no existen contraindicaciones, entonces se va a dar amitriptilina. Si sí existen contraindicaciones, vamos a ver si hay o no presencia de depresión o ansiedad, y si sí la hay, le vamos a dar fluoxetina. Así es como queda como tal el tratamiento farmacológico en este tipo de cefaleas. Y hay algo muy importante, que por ejemplo, ¿en qué ocasiones puede llegar a aparecer una cefalea
asociada a fármacos, ¿qué es esto? Cefalea asociada a fármacos en aquellos pacientes donde usen ergotamina, triptanos u opioides, pero más de 10 días al mes por 3 meses. Esto es un factor de riesgo para generar una cefalea asociada a fármacos. Aquí se los dejo. Y esto sería todo por el tratamiento de la cefalea tipo tensional. Aquí les dejo las referencias que utilicé tanto para este video como para el anterior. Y si les gustó, pues denle like y suscríbanse para nuevos videos en mi canal. Gracias.